Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión en línea, que el tema de hoy vamos a ver una de las actividades de la guía, que era el diseño de personajes. Buenas noches para Diana, buenas noches para Juan Pablo y Laura, que son los que se encuentran en este momento ahí conectados. Hola Marco, buenas noches. Bueno. Y buenas noches a los compañeros Juan Pablo y Laura. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, para ustedes y para todos los demás. ¿Cuál es el rol del instructor en el SENA? El rol del instructor es de acompañante, de acompañar un proceso, de facilitar el proceso, pero es muy diferente como al rol de un profesor de universidad o de colegio, que van como el día al día, paso a paso, detalle por detalle. Aquí se acompaña el proceso de aprendizaje, y más en la formación virtual, donde es muy autónomo. Entonces, pues tener muy en cuenta en eso, que ustedes son muy autónomos en su aprendizaje. Por ejemplo, en este tema de los programas, me parece a mí que si cada uno de ustedes no hace el proceso de hacer los tutoriales, de buscar el programa, de descargarlo, de llevar ese proceso, es muy complicado que el instructor sea yo, sea Diana, sea César, o sea cualquier otro de cualquier parte del país. Pues como que les enseñen el programa y todas las herramientas. Lo que yo voy a hacer hoy es como una pequeña introducción a Illustrator y enseñar herramientas de dibujo como yo lo conozco y como yo lo manejo, que digamos que es un estándar pues de Adobe. Entonces, ya ahora bien, si en los tutoriales el profe utiliza otras estrategias, otras herramientas, pues simplemente a ustedes les servirá como visión, como guías. Este es un camino para ustedes adquirir un aprendizaje. Si les funciona, pues es válido. Si por el otro lado no les ha funcionado, entonces está la oportunidad para reforzar esto y resolver muchas preguntas. Entonces, listo, vamos a empezar. Este me parece un muy buen momento también para que ustedes hagan preguntas antes de entrar en materia con el programa. Nos pueden escribir por ahí. También tienen un botoncito arriba de donde están los nombres de los integrantes, donde pueden responder encuestas con el chulito. Si o no, pueden levantar la mano si tienen una pregunta. Entonces, pues ahí está como abierto el espacio. Entonces, la compañera Diana va a hacer una introducción al diseño de personajes, una presentación que ha preparado, y seguido de eso ya entramos a ver las herramientas que son puntuales. Van a ver que el programa es muy fácil y les voy a dar unos trucos para que no se enreden en el Illustrator. Gracias, Marco. Bueno, como les decía Marco, la actividad se trata de diseño de personajes, está incluida dentro de la actividad de laboratorio Illustrator 1. ¿Listo? Entonces voy a hablarles inicialmente del diseño de personajes. A veces nosotros pensaríamos que el diseño de personajes es exclusivo para la industria del cine, la televisión, la animación, que es como donde siempre estamos viendo estas creaciones. Pero actualmente el diseño de personajes es solicitado en medios editoriales, en medios publicitarios. Muchas empresas quieren tener en su imagen de pronto un avatar, un personaje que los identifique. Entonces, esto es un oficio que no lo hace cualquiera, no es fácil tampoco, pero del que todos debemos conocer. No es como ponernos nosotros a dibujar o que cualquier persona se ponga a dibujar, digamos, los ilustradores no todos son diseñadores de personajes, todas que dibujen muy bien, pero no tienen la capacidad o la experiencia más bien para realizar un diseño con concepto.
Listo. Ahora sí, por favor, me confirman si me están viendo la pantalla. Listo. Ok. Entonces, ¿cuáles son los componentes fundamentales para el diseño de personajes? Primero recuerden que este material, no este, pero sí digamos el material más amplio, está en la plataforma, en la actividad, en el OVA, lo pueden descargar. ¿Listo? Yo simplemente les hago un resumen para que ustedes se contextualicen. Entonces, inicialmente, los componentes fundamentales son dos: el físico, el aspecto físico como tal, y la personalidad o el temperamento de nuestra creación. Ustedes se acuerdan de este personaje, de Dory, ¿sí? Es un personaje que nos inspira muchas cosas, ¿sí? Ternura, era un personaje despistado, pequeño, muy ágil, alegre, ¿sí? Esas son las características que nosotros podemos darle a un personaje, y lo hacemos desde el diseño, ¿sí? No lo hacemos ya cuando le decimos, venga, créeme un pescadito divertido, no. Nosotros como guionistas, casi que desde los guionistas, estamos diciendo, necesitamos un personaje así, con este contexto, necesitamos que se comporte de esta manera, que genere a los espectadores este tipo de sentimientos, ¿sí? Depende también si es el personaje es para niños, si es para adultos, si es empresarial, si es para publicidad. Esas cosas debemos trabajarlas. Ustedes se acuerdan de la actividad del brief, ¿cierto? Que le hicimos al comienzo de la actividad de análisis. Para el diseño de personajes también necesitamos un brief más pequeño, un brief pues más puntual, pero necesitamos todos los requerimientos, tener absolutamente claros los requerimientos para el diseño de personajes, ¿sí? Como les decía, no es ponerle ojos y boca y manos a cualquier dibujo, sino pues que tiene que estar un diseño muy estructurado. Entonces, los aspectos importantes para la identidad de un personaje serían los siguientes: el vestuario, primero pues la parte física, ¿no? El vestuario, la forma de caminar, la forma de moverse, la vivienda, la historia, todos los elementos que lo rodean, cómo se comporta él, qué hace, cuáles son los gestos, cómo se viste. Entonces vamos a ver acá un ejemplo del personaje de App. Vemos, por ejemplo, que él nos inspira, bueno, sabemos de plano antes de ver la película, sabíamos que era un viejito como gruñón, muy clásico, no era de mucha plata, digamos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nos van dando a nosotros pistas, y nosotros tenemos que darle esos elementos para que el cliente también sienta y crea desde el comienzo qué es lo que vamos a trabajar con este personaje, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los accesorios que tenía, y aquí vemos una parte muy interesante, y es de dónde vienen las ideas para los personajes, ¿sí? ¿De dónde vienen las ideas? De la realidad, ¿sí? Siempre de la realidad. Vamos a ver el proceso para la creación de los personajes. El primero, que son las recomendaciones, voy a empezar con recomendaciones. La primera recomendación es empezar a dibujar. Si nosotros no dibujamos y tenemos la excusa de, bueno, pero yo no voy a ser finalmente el ilustrador, o yo no voy a hacer la animación al final, nosotros debemos empezar a tener herramientas para comunicarnos, para comunicar lo que queremos. Entonces, el primer paso es dibujar. ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo se vuelve un buen dibujante? Pues con práctica, ¿cierto? Con tiempo, dedicándole tiempo. En YouTube encontramos excelentes tutoriales para empezar a dibujar, y que nos van a trabajar mucho la parte de expresión, nos van a soltar la mano, ya después se nos va a empezar a facilitar un montón de cosas que ustedes van a ver. Entonces, bueno, primero es eso. El segundo es investigar y consultar para fortalecer las ideas. Vamos a ver este personaje de la película de la novia, el esqueleto de la novia, el cadáver de la novia, perdón. Si nosotros no supiéramos cómo luce un esqueleto, si nosotros no supiéramos cómo han mostrado, digamos, los muertos vivientes de alguna forma, ¿sí? En las otras películas, no podríamos hacernos a un personaje como estos. Entonces tenemos que empezar a investigar
cómo se está haciendo las cosas en otra parte, cómo es nuestra realidad, cómo es, por ejemplo, la estructura de un esqueleto en este caso, ¿sí? La estructura de una mujer, el diseño del vestido, ¿sí? Para empezar a generar lo que queremos que genere en los usuarios. Tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor. Cuando vamos a trabajar o a diseñar un personaje, lo más aconsejable, y en el caso pues que sea sobre todo con figura humana, es empezar a mirar en los demás las expresiones, empezar a pararse al frente del espejo, así parezca chistoso, y empezar a hacer caras, y empezar a plasmarlas en nuestro dibujo, ¿sí? Por eso es importante primero aprender a dibujar, para poder empezar a expresar este tipo de cosas. ¿Por qué necesitamos que se parezca, digamos, a nuestro mundo? Porque es una persona la que lo va a ver y ya tiene unas ideas preconcebidas, que aunque no todos los personajes tengan figura humana, si esperamos que sea que tenga alguna relación con nuestra realidad. Otra de las recomendaciones es especializarse en figura humana. ¿Cómo se especializa una figura humana? Después de empezar a dibujar, también hay muchos tutoriales, hay muchos documentos sobre esto. Este es uno de los aspectos más documentados sobre el dibujo. ¿Por qué? Se ha estudiado desde los tiempos de Da Vinci, que se estudiaban las proporciones del cuerpo. Entonces, si ustedes ven estos personajes, están completamente basados en la figura humana, no en una figura humana colombiana, en una figura humana mexicana, en una figura humana ideal, ¿sí? Que es la que nos muestra a los personajes como más corpulentos, como digamos de alguna forma la perfección, ¿sí? Entonces tenemos una estructura como esta basada en unos cánones ya establecidos. Entonces sabemos, por ejemplo, que el codo va a pegar siempre en el ombligo, que la mano generalmente debería llegar hasta la mitad del muslo, que los hombros, el ancho de los hombros va a ser el mismo ancho de las caderas, que se repiten más o menos 7 cabezas en el cuerpo, en la altura, 7, 8 cabezas, en este caso serían 8, la realidad ya serían como 7, entonces son cosas que nos van a ayudar para que nuestros personajes se vean un poco más reales, ¿sí? Tenemos que aprender también sobre perspectiva, volumen y luz. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos plano. El ojo humano se comporta de una forma especial y es que ve las profundidades. Entonces nosotros tenemos que empezar a dibujar con profundidad. Este sería un ejemplo de un personaje con profundidad. Además porque los personajes no son estáticos. Un personaje que se levanta y nosotros vamos a hacer un contrapicado, pues tendríamos que hacer un dibujo que de verdad muestre eso, ¿sí? Porque si hacemos un dibujo plano, simplemente subimos la cámara, pues no estaríamos haciendo nada con la expresión del personaje. Vamos a trabajar reconociendo los diferentes tipos de líneas. En este caso, tenemos una línea tipo manga, tenemos una línea toons, una línea más clásica, ¿sí? Hay otros dibujos que son mucho más sencillos, más simples. Entonces cada estilo requiere de un tratamiento diferente y va para un cliente diferente, ¿sí? Este tipo de dibujos va para un cliente, este para otro y este para otro. Entonces tenemos que empezar nosotros a reconocerlo y a definir cuál es el que yo voy a utilizar para mi personaje. Bueno, otra de las normas o de los consejos es empezar desde lo básico hacia lo complejo, con figuras básicas. Eso lo van a ver ustedes cuando empiecen a trabajar figura humana, que se empieza con círculos y palitos. Y aunque parezca muy sencillo, esa es la base para un buen dibujo. Entonces ustedes ven que tenemos una estructura muy básica al comienzo y se va a empezar a completar hasta que tenemos ya un diseño bien trabajado. Listo, tenemos en cuenta la línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Vamos a ver este pescadito, ¿sí? Tiene una estructura curva y tiene esta linecita de acá que nos va diciendo hacia dónde se está moviendo el personaje. Es como el eje central del tiburón en este caso. Y si ustedes ven, es la primera línea que se dibuja. Sobre esta línea se empieza a trabajar los personajes. ¿Para qué nos sirve esta línea? Para el movimiento, para que se vea real, para que no veamos una figura como partida cuando se voltea, cuando se mueve, ¿sí?
esta línea de acción es importantísima, tanto en figura humana como en otro tipo de dibujos, sobre todo animales y figuras humanas. ¿Listo? Y lo último, pues nada, generar bocetos y bocetos y bocetos hasta que nuestra figura se vea como nosotros queremos. Tienen que estar con el borrador, tienen que estar, si ustedes no están entrenados en dibujo, tendrán que trabajar mucho esa parte, porque si quieren hacerlo de una vez en Illustrator o en algún programa, de pronto va a ser un poco frustrante la expresión. ¿Sí? Deben trabajar primero la expresión y luego ya el dibujo se hace muchísimo más fácil. Bueno, entonces para trabajar nosotros un personaje debemos partir de un concepto, ¿sí? ¿Y qué es el concepto? Pues tenemos que preguntarnos nosotros para dónde va este personaje, quién es, cuál es nuestro cliente, qué es lo que va a hacer, qué va a desempeñar dentro de nuestra multimedia, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es el propósito? Vamos a preguntarnos qué hace dentro de nuestra historia, ¿sí? Dentro de nuestra página web, dentro de una aplicación multimedia. ¿Esto qué nos hace trabajar en nosotros? Los estereotipos, ¿sí? Si ustedes ven acá, con solo ver el personaje podemos ver la personalidad, ¿sí? Entonces tenemos acá este personaje que nos inspira un poco de ternura, como que es chistoso, siempre va a ser como el centro de atención y la burla, ¿cierto? La ternura, tenemos acá un personaje que aunque es muy grande, pues nos inspira otras cosas, no es un personaje que dé miedo, ¿sí? Tenemos acá el clásico villano, pero que también ustedes ven que tiene diferentes comportamientos dentro de una historia. Entonces no va a ser siempre el malo. Tenemos a la gruñona, tenemos a la sexy, de alguna forma, por decirlo. Tiene aspectos así. Entonces miren, desde el boceto nosotros empezamos a darle características de la personalidad a nuestro personaje, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo quedaría al final, pero miren la idea que se le dio al comienzo y cómo empezamos a trabajar esto con detalle. Para trabajar este personaje de pronto hicieron 1000 bocetos, ¿sí? De pronto no, de pronto es una persona muy experimentada y le salió de una, pero pues todo tiene un proceso y nosotros debemos empezar a trabajarlo desde cero. Tenemos en cuenta las formas esenciales. ¿Cuáles son las formas esenciales? Cuadrado, círculo y triángulo. Entonces nos dicen, bueno, el círculo, los personajes que se diseñan con un círculo tienden a ser graciosos, tienden a ser inofensivos, tienden a ser tiernos, ¿sí? Los personajes que están en una figura cuadrada o rectangular tienden por su peso a ser como muy estables, a ser protectores, ¿sí? Y los personajes que tenemos basados en la figura de un triángulo, sí, no quiere decir que sean cuadrados o círculos exactos, no, pero basados como en los triángulos, sí, de pronto por ejemplo acá vemos las orejas, la vestimenta, sí, que es diferente, empieza a ser un poco más agresivo y son personajes que nos dicen pues que tienen un contexto diferente y tienden a ser como los villanos, los malos. ¿Sí? Debemos tener en cuenta la estructura corporal. Nosotros de pronto al inicio partimos con un boceto como este, ¿sí? El perfil, porque es de pronto donde nos dan más herramientas y más información de nuestro personaje. Pero ¿qué debemos empezar a hacer? Trabajarlo desde todos los puntos de vista, ojalá también en perspectiva. ¿Para qué? Para tener todos los detalles de nuestro personaje, ¿sí? Empezar a detallar que las alas, que las paticas, que cómo va a ser la cara, que cómo van a ser los ojos, que cómo va a ser la parte de atrás, a veces es muy importante. Entonces empezar a trabajarlo en diferentes posiciones. Esto nos va a ayudar a que también a trabajar proporción, ¿sí? Entonces ustedes ven la misma altura que manejamos acá, la manejamos aquí, el mismo ancho que trabajamos acá se está trabajando en las diferentes posiciones. Y esto es simplemente empezar a entrenar para, por ejemplo, trabajar un storyboard y que se vea lo más cercano a la realidad posible, ¿sí? Ya empezamos después nosotros a trabajar los detalles del personaje. ¿Cuáles son los detalles? La vestimenta, los accesorios, los movimientos, las distintas expresiones que va a tener la persona, cómo se le va a mover el pelo, por ejemplo, cómo va a caminar, ¿sí? Listo, compañeros. Entonces esto simplemente es una introducción al diseño de personaje, lo importante que es. Ustedes se den cuenta que siempre debemos partir de un concepto. Perdón, no había visto acá.
Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas sobre el diseño de personajes. Esto simplemente es con práctica que lo vamos a trabajar. Perdón, un segundo. Ahí está, perdón. Bueno, ¿tienen preguntas? También lo Diana, vas a ver si su forma es cuadrada, nos dice Diana. Diana. Y nos pregunta qué diferencia hay entre estereotipo. Dime, Marco. Bueno, pues porque como para contestarle a la última pregunta de Ana Marcela Costa, la diferencia entre estereotipo y arquetipo es lo siguiente. Estereotipo es más como lo de la moda, sí, como lo que uno cuenta, por ejemplo, el estereotipo de un americano, el estereotipo de un francés, tiene que ver más con la moda, sí, o sea, con lo usual, cierto. Dice, este es el típico estereotipo, sí, o sea, es algo que se da, pero tiene que ser por moda. Mientras que el arquetipo es algo más esencial. Por ejemplo, el primer pocillo, la primera mochila, sí, o sea, el primer pocillo concebido de la historia, la primera mochila de los indígenas, que si no sé si saben que todas las mochilas eran originalmente para cargar agua. Por eso las guayú, las arhuacas y estas mochilas, si son bien concebidas, pues tienen que tener muy apretado el tejido, muy apretado el nudo para poder resistir cargar agua. Entonces la diferencia de estereotipo a arquetipo. El arquetipo es lo esencial, es el origen. Mire que viene casi como de arqueología, y el estereotipo lo da más la moda. No, cuando me imagino que, o sea, dentro de la charla de Diana habló de estereotipo, ¿sí? Se habló de cuál es el típico estereotipo del personaje bueno, del personaje del antagonista. Entonces es eso. Y no es tanto los accesorios, sino como a la forma, o sea, se ha estereotipado que el personaje villano está inmerso en un triángulo, es de facciones duras, usa colores oscuros, incluso hasta sonidos. O sea, es que es algo muy complejo porque estamos hablando de multimedia, y solamente, o sea, las voces gruesas, los bajos, las voces roncas, las voces, bueno, sí, lo van marcando a uno en un tipo de personajes. Ahora, no es algo tampoco tan rígido, porque ustedes saben de que lo que mostraba bien en el personaje del Monster, no me acuerdo cómo se llama, el verdecito, pues ese personaje es muy diferente, es muy raro a todo lo que uno ha visto. Más tiene pinta de extraterrestre, es totalmente circular, pero lo que lo hace pues como divertido o chistoso es la exageración de los rasgos, que en literatura se llama la caricatura. Entonces, lo que le digo, las cosas pueden ir cambiando y son más profundas que solamente un concepto escrito y dibujo. Va en la forma de hablar, en la forma de interrelacionarse, y entre los mismos personajes. Y por eso les digo que la caricatura es una figura literaria. Entonces, desde lo que decía Diana, desde el mismo guión literario, desde el mismo guión dramático, debemos darle esos matices a los personajes y debemos construirlos. Y es por eso que ahí entra también la palabra
estereotipos y arquetipos. Espero que haya quedado claro. Y bueno, ¿qué otra pregunta hay? Diana, para responderte tu pregunta, no es necesario, pero un personaje tiende a hacer ¿qué? A ser un poco más amable la página, a hacer como a conectar a nuestro usuario con nuestro contenido, ¿sí? Si está bien trabajado. ¿Sí? Si está bien trabajado es un elemento que puede conectar a nuestro usuario y que puede hacerlo un poco más como amable en nuestro contenido y hacer de pronto que se sienta más a gusto, ¿sí? Pero no siempre debe tenerlo, o sea, no es un requerimiento. Bueno, Diana, entonces yo considero que ya podemos arrancar de una vez con el programa y para redondear esa idea que tú das, me parece importante que en esta sesión lo diga, yo lo dije en otra, y es que, muchachos, todo lo que aportan aquí es simplemente una herramienta de aprendizaje para que ustedes desempeñen su aprendizaje. No quiere decir que tiene que ser exactamente lo que ustedes ven aquí, que diseño de personajes, que Photoshop, que Flash, que 3D, bueno, que todos estos programas. Entonces que su producción multimedia sea un cortometraje, sea una página web, sea una aplicación para el celular, sea un video, bueno, sea lo que sea su proyecto multimedia. No quiere decir de que entonces todos los proyectos de multimedia tienen que tener personajes, todos los proyectos multimedia tienen que tener video, todos los proyectos multimedia tienen que tener página web. No, aquí a través de las diferentes actividades y ejercicios lo que se quiere pretender, lo que se quiere alcanzar es que ustedes conozcan, dominen ciertas o tengan ciertas habilidades sobre ciertos software especializados, pero en ningún momento estamos esperando que las producciones multimedia sean como, por decirlo, discúlpenme el término, un salpicón de todo lo que, no, pues queda muy complicado como ver de pronto una página web con todo en 3D y con interacción flash y con diseño de personajes en Illustrator y con fotoefectos o fotoedición de Photoshop. No, o sea, no es algo obligado que tenga que tener todo, simplemente ustedes están cumpliendo unas actividades para entregar unas evidencias con el fin de fondo que es que adquieran unas habilidades y unos conocimientos. Pero entonces es importante la pregunta de que si tienen que tener un nuevo personaje, porque no es algo obligado dentro de su proyecto multimedia, simplemente la oportunidad que ustedes van a tener para que hagan un buen proyecto. Entonces, pues Diana, tú me dices si arrancamos de una con el programa. Sí, claro, Marco. Listo, entonces lo que Diana dijo muchas cosas importantes. Yo no sé si todos como que la cogieron y estaban escuchando. Vamos a hacer como estamos en Illustrator y es archivo nuevo, y ya les voy a decir a qué me refiero. Entonces, un archivo nuevo, aquí está el nombre, aquí está medidas y el perfil, si es para imprimir, si es para web, si es para dispositivos. La verdad, yo lo dejo como predeterminado a la medida. Yo no muevo esto, pues realmente yo no, voy a hacer un video, entonces lo voy a poner aquí en video, no. Funciona el RGB básico o a medida. ¿A medida qué quiere decir? A medida del consumidor.
Entonces, bueno, imprimir o para web, ya hablamos de resolución en otras sesiones, entonces hoy nos vamos a dedicar nomás como a lo que es. Número de meses de trabajo, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas hojitas? Illustrator no maneja hojas, o sea, como páginas, donde yo hago aquí un diseño, en otro hago otro diseño, digamos en uno hago el logo, en otro hago la tarjeta, en otro hago cierto, como que voy separando el proyecto por hojas, sino que son mesas de trabajo, ya les voy a mostrar. El espaciado, columnas, pues esto pues no es como tan importante, es simplemente el espaciado entre las hojas de trabajo, pero entonces pongámosle 30 columnas, si lo queremos manejar en columnas según esta distribución, ¿cierto? Pongámosle más mesas de trabajo, o si quieren ser así, o si lo quieren hacer así. La anchura del alto, obviamente cada mesa de trabajo qué ancho y qué alto va a tener, pues aquí está 4, puede ser carta, y listo. Y orientación vertical, horizontal, por decir algo, CMYK, ya saben que vamos a trabajar RGB, ya lo hemos explicado muchas veces, RGB y CMYK, resolución dejémoslo ahí, está bien, que sea alto para que lo veamos bien en pantalla y ok. Si nosotros vemos, ahí están todas las mesas de trabajo, las 6 mesas de trabajo, y en cada una de ellas pues podemos hacer diseños, podemos distribuir. Digamos, esta es una desventaja que tiene el Illustrator frente al Corel, siendo un programa que sirve para lo mismo, el Corel Draw, y es que en Illustrator no se pueden poner página sobre página y conservar las márgenes. Aquí tiene que ser cada diseño, más obviamente existe copiar y pegar para cuando tenemos que copiar los membretes o los logos al final, bueno, o dependiendo, pero digamos para esquematizar un storyboard pues puede ser muy interesante, o para otras piezas. Ahí pues es importante esa pequeña introducción. Entonces empecemos, ya se escucha bien, creo que ya se escucha bien. Ahorita silencié un micrófono que está haciendo interferencia, pero yo creo que ya se escucha bien. Listo. Entonces, hago un archivo nuevo, aquí hice un archivo nuevo, le puse unas dimensiones, obviamente utilicé una sola mesa de trabajo, digamos lo puse en carta, lo puse en RGB, bueno, listo, eso fue lo que hice. Luego le di la opción archivo colocar, ¿qué es colocar? Importar o traer una foto. Seleccioné la foto desde mi directorio y la traje aquí. Al momento que la traigo, pues quiero hacer un dibujo sobre este personaje lo conocen muy bien, es original de los 70s, este personaje, o al menos conocen la historia del personaje, y le doy incrustar. ¿Qué quiere decir incrustar? Si no le doy incrustar, este archivo queda temporalmente para mi uso en el Illustrator, en el archivo, y no me genera peso. Al momento de yo decirle incrustar, quiere decir de que este objeto va a estar atado al archivo madre. O sea que cuando yo le envíe esto a Diana o a César, ellos van a recibir este archivo incrustado, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es incrustar, porque lo necesito ahí, que no se me vaya a borrar, y luego le puedo, lo que quisiera es como bloquearlo. ¿Cómo lo bloqueo? Me voy a las capas, ¿sí? Y ahí le doy un bloqueo. Ese bloqueo sirve para que no se me mueva, para que yo pueda dibujar tranquilamente. Y con esto de las capas es muy interesante porque creé una capa nueva y vamos a trabajar un poco el rostro mientras voy utilizando las herramientas. Algo muy importante, lo que decía Diana, y es lo que les está diciendo ahora. Tenemos que conocer de brillos, tenemos que conocer de sombras, tenemos que conocer de gradaciones, de cuando se va gradando un color del dorado al blanco. Cuando aquí también podemos ver gradaciones de tonos, de colores, ¿cierto? Tenemos que saber de muchas cosas para aprender a dibujar, y la mejor manera de aprender a dibujar es ver. Entonces supongamos, lo primero que le voy a hacer a este personaje es cojo la herramienta zoom, presionando la tecla alt, le doy menos. Le voy a hacer primero el contorno del pelo. Hay otra cosa muy chévere, con solamente usted definir
o tener la diferencia entre el contorno del pelo y del rostro, se logran coger muchos caracteres de una persona. Hagan el ensayo con ustedes mismos, con una persona que conozcan. Simplemente con dibujarle el contorno del pelo van a ver que así es. Aquí voy a poner una línea que se me vea roja. Aquí ustedes pueden intercambiar. ¿Quieren que el relleno o quieren que el borde sea de un color, el trazo? Esta herramienta sirve para intercalar esto. La herramienta con la que estoy trabajando es la pluma, que se encuentra en este panel. Lo encuentran el CC3, CC4, CC5, CC6 y el CC. Pues hasta el momento sigue estando así, la herramienta pluma, y funciona mejor que en Photoshop, porque digamos aquí viene una curva. Es muy fácil usted ir pues, en línea recta, simplemente esa punta de clic, ¿cierto? Hay dos formas de trabajar: o usted se va en línea recta y luego redondea, o va ahorrando un poquito de trabajo. Digamos, tiro aquí el próximo nodo, bueno, aquí tiro aquí el próximo nodo, y sin soltar ese próximo nodo le doy la curva que necesito. Le tengo que dar doble clic. ¿Por qué le tengo que dar doble clic? Porque hay dos controladores de nodo, este superior y este inferior, que puede estar a izquierda, derecha, en cualquier parte, pero son dos controladores de nodo. Y si yo no lo corto, no le doy un clic encima, pasa lo siguiente, ya les voy a mostrar. Voy a tirar esta curva con el clic sostenido, digamos que la hago así, y luego voy a tirar esta curva. Si él automáticamente me la tira por donde él cree, pero no por donde yo estoy viendo los píxeles. Entonces es muy importante que ustedes, cuando tiren una curva, le den un clic en el último punto del nodo. De esa manera, como les estaba explicando, dándole el clic en el último punto del nodo, se elimina ese controlador que es automático y me lo va a tirar para un lado. Bueno, listo. Entonces tiro otro nodo aquí. Bueno, digamos ahí, ¿qué pasó? Ahí se me soltó el nodo. Entonces, ¿cómo lo recupero? Doy un clic en el último nodo y él automáticamente me recupera la línea, pues voy a continuar dibujando en esa línea. Entonces, ¿por qué es importante el carácter? Este pómulo de esta mujer es único, pues cada uno tiene unas curvas únicas, así todas las mujeres tengan los pómulos marcados. Cada persona es única, y esos rasgos de cuando yo defino la cara y cuando yo defino la forma del pelo me dan una idea muy acertada en la persona. Obviamente pues los pómulos nunca cambian, el peinado sí, pero pues es importante. Estoy seguro que cualquier persona que vea esta vectorización después va a lograr entender qué personaje es. ¿Por qué se llama vectorización? Porque estoy pasando a vector un mapa de bits. Y la única, ya como ya lo había explicado en otra oportunidad, ¿cómo sabemos que es un mapa de bits en vector? Es esto. En un mapa de bits vemos los píxeles, o mapa de píxeles también podría llamarse. Mientras que en un vector, por más que hagamos un zoom, siempre vamos a tener una línea perfecta, una forma plana perfecta. ¿Por qué? Porque el vector es matemático, mientras que el mapa de bits es una información de un espacio determinado. No es un cálculo matemático, es información. Entonces pues lo va a hacer por aquí el corte a este personaje. El personaje, como ya saben, doy un clic sostenido a donde quiero tirar la curva. Sostenido quiere decir que no suelto el mouse. Cuando ya digo, ya me gustó ahí, le doy un clic en el último controlador para cerrar. Vamos a cerrarlo como de pronto en esta parte me parece mejor. Bueno, cerramos ahí. Cerramos aquí, vamos en una línea recta.
Bueno, entonces lo que les decía, aquí ya empezamos a determinar ciertos rasgos, pero hay muchos rasgos muy importantes. Entonces, como ya lo hicimos en una capa, vamos a ponerle ahí contorno cara, listo. Vamos a crear otra capa, es igual que Photoshop, podemos crear capas y también las podemos bloquear. Desbloquear las podemos apagar para que no nos estorbe, no la veamos. A mí en este momento me parece útil verla. Vamos a darle el pelo. Entonces en la capa 3 puedo cambiar de color de línea. Esto de color de línea es simplemente para dibujar, o sea, aquí no pasa nada raro. Como pueden ver es muy fácil, es simplemente de horas de trabajo, de paciencia, de hacerle. Es importante los detalles, todos estos huequitos, todos estos espacios del pelo le dan movimiento, pues uno nunca es como tan rígido. Ahora, se supone que ustedes, los que necesiten desarrollar personajes dentro de su multimedia, ahora, entender que personajes también no solamente son figuras animadas, personaje puede ser o inspirado pues en seres animados, pues también pueden ser objetos, un sacapuntas, un borrador, un lápiz, un bus, pues, o sea, cualquier objeto puede ser un personaje. Entonces de eso dependerá mucho el tratamiento que ustedes le den. Aquí como pueden ver hay unas partes que pareciera que lo esté haciendo mal, pero es que ya les voy a explicar qué voy a hacer. Por ejemplo aquí miren, o sea, ¿qué me permite definir por formas? Aunque aquí no es tan fácil, digamos, como en otros programas. Pero pues de entender que hay una atrás y una adelante, o sea, yo aquí no necesito irme otra vez contorneándole la cara al personaje, pues porque voy a perder mucho tiempo. Simplemente la diferencia de este objeto con el de atrás va a lograr un corte. Entonces ahorita lo hacemos cuando termine de dibujar la tiara y ya. Como pueden ver, vamos ocultando, vamos dibujando. Como igual que el Photoshop, o bueno, sí, el más, el control más y control menos para zoom, es un atajo rápido de teclado, o simplemente lo elige. Digamos aquí uno igual comete ciertos pecados a la hora de dibujar, pues se come cierta información, obvia cierta información, pues porque estamos copiando una foto, o sea, es imposible que quede igual, ¿cierto? Pero ahorita les voy a mostrar, digamos, en esta parte sí me conviene cerrarla y dibujarla, pues porque de pronto hay encima. Listo. Entonces lo que pueden ver, la herramienta pluma, que también está en Photoshop, pero obviamente pues aquí es vital porque es Illustrator. Entonces, ¿qué dice ahí? En tema, cuando uso la herramienta pluma me sucede que al terminar de clic por fuera y desaparece el trazo. ¿Qué dice? ¿Por qué pasa eso? Ya, que le das un clic por fuera del área. Hagámoslo aquí en una capa nueva, a ver qué es lo que dice esto. Estoy haciendo aquí el trazo. Y si le doy por fuera, no, pues ahí está. Pues no sé qué estará pasando, pero es muy fácil. Tú aquí, este botón, este botoncito, te permite cargar los trazos. O sea, si tú no encuentras un trazo, le das aquí en este circulito y entonces él te lo va a marcar. Él te va a decir tal trazado, tal trazo, está ahí, ese es ese trazado, este es este trazado, te marca los nodos y te marca todo el trazado completamente. Ahora, no siempre hay que cerrarlo, hay trazados que son abiertos y otros cerrados, sino que es que los cerrados me van a permitir, obviamente, rellenarlos. ¿Sí ven lo que yo les decía ahorita de la forma del pelo y la forma de la cara, de las curvas de la cara, los accidentes
del rostro me van a permitir a mí dibujar. Bueno, aquí hice un error. Bueno, aquí lo que dice es lo siguiente. O sea, cada trazado tiene tiene como una capa adentro. Aquí lo que va a hacer es poner encima el contorno de la cara, encima este otro contorno, y vamos a colocar este otro color. Este lo selecciono, este lo voy a colocar en un amarillo, ¿sí? Y lo vamos a poner cambiar de trazado de contorno. ¿Sí? Entonces miren que sin necesidad de tener mucha información, yo puedo ir adivinando cuál es el personaje con estos accidentes y con este pelo. Pero obviamente ya lo voy a tratar de hacer un poco más complejo, sin hacer mucho. No hay que hacer tanto para lograr algo como más detallado. Exacto. A ver cuál es el problema. Toca dar enter para que haga el trazo. No toca dar enter para que haga el trazo. O sea, me estás preguntando o qué. Porque, o sea, tú puedes y seleccionas el objeto, empiezas a hacer el trazo y simplemente lo cierras y ya, o sea, en ningún momento tienes que dar enter. Si le das enter te da la opción de mover. Ahora, bueno, una cosa que les explico aquí importante del Illustrator es que tiene que ver con cualquier herramienta. Digamos, ahí saben qué hice, no, bueno, ahorita les muestro. Es que ustedes les dan doble clic en la herramienta, ¿sí? Digamos en Pluma pues no pasa eso, pegamos en la herramienta cuadrada o en otra herramienta de borrador. Entonces le da opciones de la herramienta borrador. Entonces el ángulo, la redondez, el tamaño. Ustedes pueden ir cambiando las propiedades de la herramienta con un doble clic. Entonces, lo que les quiero mostrar y lo que estábamos hablando ahorita con Diana es que cada vez tiene que ser más complejo, o sea, no tiene que ser más complejo, pero si queremos lograr un resultado más real, que tenemos que empezar a fijarnos dónde están los brillos y dónde están las sombras. ¿Sí? César. Señor, escucho fuerte y claro. Ah, bueno, no, ahí para que saluden a los asistentes. Ah, bueno, no, nada, pues no quería interrumpir, por eso me quedé calladito. Ah, bueno, listo. Saludos a todos los aprendices. Tenemos a Diana Marcela, Diana Milena, Juan Pablo y Laura. Mucho público, ¿no? Sí. Y que me Marco, en tu explicación de Illustrator yo te veo sensei. Bueno, listo. Entonces, lo que les estaba diciendo aquí es lo de las sombras y los brillos. Miren que voy a hacer una cosa, no voy a marcar los ojos como tal, la nariz, la boca, no. Voy a coger las sombras y los brillos, haciendo pues como un esfuerzo. Es de pronto a veces bueno uno mezclar las herramientas, porque digamos con un programa como Photoshop podría irle cambiando pues las propiedades a la imagen, pero aquí de todas maneras no sé si no lo tengo aquí como tan, digamos, para cambiar el brillo y el brillo y el contraste de la imagen como lo pudiera hacer en Photoshop. Obviamente pues tenemos efectos 3D, podemos ponerle efectos, de pronto con un efecto de estos pudiera lograr
podría lograr identificar más sombras y más brillos, simplemente cambiando las condiciones de niveles. Pero entonces yo voy a hacer un esfuerzo, vamos a tratar de ver más allá de lo evidente, y voy a coger esta herramienta, la misma herramienta pluma, o pudiera coger la herramienta lápiz, que es una herramienta que me permite dibujar más libremente, ¿sí? En una nueva capa. Y lo que voy a hacer es, voy a trazar como una línea imaginaria de dónde están los brillos y las sombras. Entonces digamos que todo esto es sombra, todo esto es sombra. Digamos que la vamos a tirar hasta esta parte de acá. Todo esto es sombra. ¿Sí? Digamos así. Estoy dibujando con la herramienta de lápiz. Bueno, ahí sí se marcan un poco la forma de las pestañas. Y esta capa 6 la puedo pintar de negro. Hay algo que pasa muy común en el Illustrator, y es que a veces se pasa aquí el color. Entonces en la ventana, en el panel color, en esta parte, si siempre le aparece escalas de grises y como que no se salen de ahí, solo tienen tonos de grises para dibujar, no aparecen los otros colores, pues en este pequeño menú van a poder elegir el color que necesitan trabajar. Eso pasa muchas veces, ¿sí? En RGB, SMSK pueden intercambiar ahí las opciones de color. Entonces lo que le estaba diciendo, si con una imagen así, sí, vamos a ver como en qué nos exageramos. Está como bien esta parte, de pronto está bien, como por la sombra que tiene. Con la sombra que tiene la imagen. Y podemos también extender esa sombra a otras partes. Aquí ya hice con la herramienta lápiz, a otras partes donde encuentro sombra. Y esas sombras ya me van a empezar a marcar un recorrido. Bueno, digamos que ahí no debería ir hasta el final. Ahí sí debería ir hasta el final de la forma. Bueno, ahí. Entonces, claro, pues es muy diferente ver esta imagen, ¿cierto? Esta imagen como está como una fotografía, al empezar a verla así. Ya empieza uno a encontrar unos elementos comunes. Aquí me pasó algo. Aquí yo creo que pasó lo que dijo Diana, que sucede lo siguiente. Si yo estoy dibujando con el lápiz a mano alzada, ¿cierto? Me acuerdan que esto ya lo tenía yo encerrado ahorita, con el lápiz a mano alzada, y cruzo una nueva línea. Él mismo va a empezar a editar y va a empezar a recortar. ¿Sí ven cómo cambia? O sea, yo puedo cambiar un trozo, casi que deshacerlo. No quiero esta figura, quiero algo más grande. ¿Sí? Uno lo puede ir editando y va cambiando la forma. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es volver a encender esto, volver a aprender. No nos cuesta nada. Borro esta capa. Y voy a hacer como lo que marcaría. O sea, lo que quería lograr con esto era que no necesariamente tenemos que dibujarle las cejas, los hoyos de la nariz, la forma de la boca, no. Simplemente con pequeñas sombras podemos lograr rasgos muy precisos de un rostro. Digamos aquí pues vale la pena de pronto abrirlo así, como para significar de que está la luz. Vamos a tener todo este lado en penumbra. Ahí me metí un poco donde no era, pero no importa, porque es así en este momento. Entonces, a la hora de que ustedes están dibujando con estas herramientas,
van a poder identificar cómo se comporta la sombra en un rostro, cómo se comporta el brillo en un elemento plástico, como está aquí, cómo se comporta el brillo sobre una sombra sobre la piel, cómo se degrada una sombra, y estos elementos lo que me van a permitir es poder dibujar más real. Esto, la verdad es que no es recomendable que tengan estos nodos abiertos, porque pues no, o sea, van a cerrarse ahí visualmente, pero la idea es de que estén cerrados para que no tengan problemas. Hay formas de cerrar los nodos. Aquí pues estamos como en una introducción del Illustrator. La idea es que sean unas 2 o 3 sesiones, y ya que tenemos a César de vuelta, que precisamente estaba en formación A2 de Illustrator, pues la idea es que ya podamos hacer otras cosas. Digamos, sería muy diferente, bueno, ahí las sombras, pues ahí se ve muy chistoso como está ahí, ¿cierto? Pero si empezamos, miren ya la imagen tan diferente que nos empieza a dar de un personaje. Pongámosle esto un fondo más claro, obviamente, color piel, podemos buscar hasta el mismo tono de piel del personaje original en el cuentagotas. Listo. Obviamente, como pueden ver, esto no es plano, uno no tiene un color de piel plano, uno tiene matices, tiene sombras, tiene grados. Aquí puede estar unos 10 o 15 valores de este mismo color en diferentes tonos, pero obviamente va a permitir poder darse una idea de lo que se quiere. Entonces, seleccionando este cuerpo, me voy a la herramienta cuentagotas con un color como más aproximado, lo tiro aquí, si ven, lo arrastro de aquí, el color aquí, es otra forma de pintar, y ya. Ahora, las sombras de qué color son, no pueden ser tan negras como pueden ver allá. Empieza a coger realismo cuando nosotros empezamos también, ¿sí ven? Con el cuentagotas ahí, y obviamente pues tendría que ser un tono más oscuro de la misma piel. Entonces ahí le empiezo a dar realismo. Ahorita vamos con los brillos, por ejemplo. Vamos con los brillos, vemos aquí. Obviamente mientras estamos bocetando se ve pues como, no se ve como tan bien, no se ve como tan claro. Pero a medida que vamos incorporando todos estos detalles, pueden ser cuerpos más grandes. Perdón. Creamos una nueva capa. Siempre es muy importante en Photoshop y en Illustrator crear capas, porque eso nos va a permitir organización, nos va a permitir identificar objetos rápidamente, nos va a permitir lograr muchas cosas. Listo, digamos algo así, y también este brillo me parece que es importante. Listo. Todos estos brillos los vamos a colocar otra vez del mismo color. Vamos a colocar del mismo color de la piel, pero obviamente tirándole hacia un valor más claro. Entonces aquí le ponemos brillos, aquí le ponemos sombras. Aquí porque estamos dibujando un personaje de la realidad, o sea, un personaje de la realidad lo estamos vectorizando, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a ver, hay una cantidad de capas, pero a medida que empecemos a dibujar los labios, a dibujar ya los rasgos, pues ya vamos a poder ver un personaje más real. Entonces, pues recordar que la herramienta que estamos trabajando es la pluma, que lo que traza son diferentes puntos que se llaman nodos, que se procura, dependiendo del uso,
cerrar siempre cerrar esos trazados compuestos de nodos y que después se lo puede formar. Ahora bien, por ejemplo, lo otro que decíamos, con esta herramienta de selección directa podemos transformar los nodos que acabamos de organizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la boca. Para hacer la boca, como la haría yo con nodos rectos. Entonces lo siguiente, no está muy pixelado. Entonces lo que hago es, qué pena que no he soltado el zoom, listo. Entonces lo que hago es tirar con la herramienta pluma en una nueva capa unas curvas como muy básicas, ¿sí? De lo que es la boca. Es lo que me está pasando, que va como encerrando, es que tengo seleccionado aquí la herramienta relleno y no contorno. Y lo que debiera hacer para organizar esa boca pues un poco mejor es pues mirar cuáles son los accidentes. Entonces con esta herramienta de selección, ¿sí? Yo puedo ir poniendo los nodos en unos puntos claves, y lo que luego voy a hacer es a modificarlos, o sea, crear curvas, y también puedo agregar nodos si quiero, si lo necesito. Yo en esta parte necesitaría un nodo. Entonces con la herramienta pluma puedo crear un nodo, con la herramienta blanca puedo moverme y decir que esto necesito que se convierta en una curva, y este que se convierta en una curva, y este que se convierta en una curva. Entonces vamos suavizando el diseño. Ahora, tienen unos manejadores que son este y que sería este, ¿sí? Si yo quiero que el manejador de este lado no me interfiera con el manejador del otro lado, si ven que en la curva ahí se divide, pues lo hago con Alt. Presionando Alt puedo puedo controlar el manejador de nodo independiente o controlador de nodo independiente de manera independiente. Entonces, como pueden ver, pues es muy fácil, es simplemente entender dónde debo colocar el nodo antes de tirar la curva. Generalmente nunca va en la cima de la curva, sino que siempre hay dos nodos, uno antes y otro después de la curva. Digamos, uno iría aquí y el otro debería ir acá. Y con la herramienta de selección directa puedo seleccionar directamente los nodos, puedo convertirlos en curvas, puedo reducir un nodo, o sea, si me está sobrando uno, digamos este me está generando aquí un conflicto, y de esta manera, ya saben, con él puedo ir a un nodo específico. Como pueden ver, todo es de detalles y también muchas veces de imaginación. Algo que quería hacer ahorita que no pude hacer con ustedes es booleanas. Booleanas son como unas herramientas que tienen todos los programas de diseño, incluso los de 3D, AutoCAD y otros, con el cual usted puede hacer recortes o diferencias de espacios y de figuras. Pero no sé si el concepto aquí se maneja tal cual, pero lo encuentran ustedes en una herramienta que se llama Pathfinder. Entonces buscamos el Pathfinder, si no lo buscamos aquí ventana, Pathfinder, o como se llama en español, se llaman booleanas, busca trazos, se llaman busca trazos o Pathfinder, y lo que podemos hacer es fusionar formas, recortar frente menos de atrás, hallar una intersección entre dos figuras o excluir. Entonces lo que yo voy a hacer es detrás menos frente, vamos a ver si quedó bien. Sí, como pueden ver, tenía yo seleccionadas los dos objetos y logré cortar el de atrás menos el frente. Entonces ya puedo pintar la boca allí, por decir algo. O sea, obviamente estamos haciendo algo muy rápido, estamos tratando de incorporar obviamente detalles,
Sí, como pueden ver ahí está funcionando. Esta forma aquí atrás yo la podría como colocar en un color negro. Sí, empieza a tomar fuerza el personaje. Ahora, yo digo una cosa, esta herramienta, estas sombras me parece que quedaron demasiado oscuras. A veces la sombra no es tan oscura, es un poco más parecida al color original. No tiene que ser tan marcada, depende de la intención. Sí, entonces, si logramos suavizarla, nunca una sombra es tan definida. Una sombra siempre tiene un grado de distorsión, de un grado de, ¿cómo se diría? Tiene un grado de, digamos, este pez fuera también el color original. Bueno, no sé. Tiene un grado de desenfoque para que sea muy real, porque nunca un brillo y una sombra van a hacer esto que vemos aquí. Entonces si empezamos a modificarlos, que esto ya sería como otro cuento. Como pueden ver, esto más para mí, al igual que Photoshop, si ustedes entienden el manejo de la herramienta pluma, de las herramientas de dibujo para vectorizar, el manejo de los colores, el entender de cómo se personaliza una herramienta en general, pues ya empiezan a entender mucho la lógica del programa, porque es un programa que es muy extenso. Como pueden ver, tiene carácter, tiene color, tiene pinceles, tiene símbolos, tiene toda la especialización del trazo, tiene gradados, y hoy simplemente estamos viendo un poquito de cómo se pueden diseñar personajes en Illustrator basados en el tutorial que tienen ustedes. Ustedes tienen un tutorial donde cogen un personaje y simplemente lo redibujan encima, y es exactamente lo que hoy estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de acomodarnos como a lo que ustedes tienen lo que ustedes tienen allí en la plataforma, y tratar de explicarles con base en eso de qué es lo que tienen que hacer. Pero hay, gracias a Dios, estos programas tienen como muchos caminos, muchas posibilidades. No hay como una verdad absoluta, siempre hay muchos caminos para desarrollar algo. Eso sí, lo que pretende Adobe siempre es de que haya una forma de trabajar, de que siempre haya una storyboard, siempre haya un boceto, siempre haya una intención, lo que decía ahorita Diana, que haya un personaje creado, porque es muy complejo empezar a crear cosas y no hay realmente un objetivo claro, no hay un norte. Entonces es eso. Digamos, miren que esta sombra aquí está haciendo muchísima falta. Pareciera que tiene la nariz hueca. Entonces, en esta capa de sombras, vamos a dibujar. Porque no me raya, porque está apagada. Vamos a dibujar esta parte de acá. Y la tenemos que sea igual. Listo. Entonces, lo otro que quería mostrarles es que vean cómo va el personaje y mire qué buen lejos tiene y qué bien se va viendo ahorita. Ya parece más una forma humana. Ahora, no tiene que ser tan complejo. El tutorial que ustedes tienen es ya más de líneas, pueden escanear ustedes. Otros me preguntan, y me han preguntado en los cursos, que si tiene que trabajar con ese personaje. No, pues simplemente según las necesidades de su multimedia o de lo que quiera hacer. Si usted en su multimedia necesita desarrollar un personaje y le gustaría hacer en Illustrator, pues aproveche este tutorial para hacerlo. Pero si realmente no lo necesita, pues realmente no vale la pena. Creo que estoy haciendo, digamos, estas sombras que son de la cara, que son debajo del cuello, tienden a ser más oscuras, porque pues ya tienen doble sombra, la de la luz natural y la otra parte del cuerpo que empieza a oscurecer. Como pueden ver, esa es una vectorización un poco más detallada. Faltarían los ojos, bueno, las cejas, empezar a hacer cosas, pero
Miren que con poquitas sombras ya empieza a darse una idea muy clara del personaje. Y es muy útil utilizar siempre esos referentes de color original del personaje, como en este caso, para empezar a dar sombras y matices. Y el hecho de identificar estos cuerpos, de cómo la sombra de la nariz siempre es triangular, la sombra del mentón siempre es redonda, la sombra de los pómulos siempre es ovalada, el brillo también, eso empiezan a dar una cantidad de elementos vitales para ustedes. Cuando empiezan a ver que un degradado en un aro tiene siempre líneas verticales, que si fuera sobre el pómulo es circular. Entonces, no sé qué pregunta hay ahí. Bueno, lo que contesta César, de que el mapa de bits es el píxel, ¿cierto? Miren aquí, pues es que lo que contesta César lo podemos además demostrar, ¿sí? En esta parte de vector voy a hacer un zoom. Ustedes me dicen cuando ven un píxel, pues nunca lo van a encontrar porque esto es matemático, o sea, nunca van a encontrar un píxel. Es una imagen vectorial, y vectorial quiere decir que es un cálculo matemático. Mientras que ahí nomás, digamos, en esta parte, no tengo que dar muchos clics para encontrar ya píxeles. Esto es un mapa de bits. Para el computador se llama mapa de bits. Un bit es una información que, digamos, es el 01. 01, 01, 1, 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir? Píxel en X, digamos 8, y en Y 52, de color salmón, con tanto de brillo y con RGB tal, por decir algo, digámoslo acá. Este salmón con RGB tal, y entonces el RGB 198, 97, 75. Eso, el computador tiene esa entrada, ¿cierto? Y no puede ser indivisible, porque la imagen tiene una resolución de tantos, digamos de 1200 por 800 píxeles, y ya, pare de contar. Mientras que un vector pues puede tener la misma información, vector de RGB tal, pero va a ser siempre matemático, que tiene esta forma, y esa forma la respeta, sea para una valla, sea para una ficha, sea para un flyer o para una tarjeta de presentación. Entonces pues como que esa es la diferencia que encuentran ahí. No sé, pero respecto, como que yo digo que hasta ahí están, y la imagen debe estar cerrada. Dice qué tipo de imágenes hay, la país y vectorial. No sé pues qué otra pregunta tienen hasta ahí de lo que hemos visto, y qué otra cosa pues también quieren de pronto aportar, si es necesario, César o Diana, sobre el diseño y sobre los tutoriales que ellos tienen ahí, porque los tutoriales que ellos tienen ahí de Illustrator en la práctica simplemente diseñan un personaje y es muy básico, le diseñan contorno de línea. Sí pueden dar opacidad a las imágenes, claro. Sí se puede dar opacidad en las imágenes, es fácil. Digamos, pues tenemos aquí pues pongámoslo, digámoslo, a esta parte de la piel de ella, ¿sí? A esta capa. Entonces nos vamos a color, y en color le damos doble clic, y perdón, aquí hay otra que transparencia, y aquí estaría como la opacidad de ese cuerpo. Ahora, ¿cuál es la ventaja, digamos, bueno, de pronto ahí como que no se ve tanto, pongámoslo en un objeto aparte? ¿Cuál es la ventaja de Illustrator y de Illustrator en Adobe? Que a pesar de que opacidad es un término como muy, digamos, muy de mapa de bits, ¿cierto? De que se usa mucho en mapas de bits. Bueno, de pronto ella sí más perceptible, ¿sí? De mapa de bits, no deja de ser un vector el hecho de que tenga una transparencia. El hecho de que tenga una transparencia no lo convierte en una foto,
sigue siendo un objeto vectorial que permite cierta translucidez, ¿sí? Como pueden ver ahí está. Entonces esa es la herramienta de transparencia que le pueden dar. Y algo que estamos hablando ahorita y que tiene muy bueno Illustrator y Photoshop, sino que no me quiero adelantar mucho porque lo que decíamos, esto es un programa muy extenso y yo sé que este tema lo vamos a volver a tocar más adelante con César, es de que usted puede, digamos, hacer esto, un desenfoque, pero hagámoselo todos los brillos y digamos y todas las sombras, las selecciono todos, voy a efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano, que es lo mismo que hemos visto en Photoshop. Aquí le puedo dar una previsualización, está muy desenfocado. En la medida que yo haga esto, va a lograr efectos como más realistas, ¿sí? Más realistas sobre un brillo y una sombra. Y también lo que nos pregunta Diana allí, digamos, si yo veo que esto está como muy exagerado, pues me voy a transparencia, y le digamos una transparencia del 80%. Y al bajarle a una transparencia del 80%, como pueden ver, logro que sea más real. Aquí lo que no los deja ver como muy bien el dibujo, es la imagen de fondo. Pero si ustedes ya la empiezan a ver así, ya empiezan a ver como trazos o intenciones más reales sobre el proyecto que estamos haciendo. Pero todos de detalles, digamos el pelo tiene una cantidad de detalles que ustedes lo tienen que ver. Miren, ¿cómo haría yo esto? Muy fácil. Pues lo puedo hacer con la herramienta pluma o con la herramienta mano alzada, como ustedes lo prefieran. Entonces con la herramienta pluma empiezo a tirarle la forma, o sea, el pelo tiene una dirección. No puedo obviar eso. El pelo tiene una dirección que es una onda larga, o sea, no puedo interrumpir eso, no puedo hacerlo como una mancha, no, tiene unos filamentos, y estos filamentos que están aquí en el brillo tienen una dirección, y esa dirección es importante porque esa dirección me da volumen. Y digamos en el caso de este personaje, la parte superior tiene bastante volumen, el pelo está recogido, el pelo está sostenido, y eso hace parte del carácter del personaje. Y solamente el hacer este rayo aquí, cierto, si nosotros logramos cambiar el color, ¿sí? Y tenemos acá, es un color más castaño, y luego este color del rayo, luego este mismo color, ya al encender todos los demás, pues va a dar ya una apariencia más real del pelo, o sea, ya va a dar de que tiene un pelo lacio, de que no es un pelo rizado y eso. O sea, son muchos elementos de los que ustedes tienen que ser conscientes a la hora de dibujar. Ahora bien, volvemos al mismo tema. Ustedes no están haciendo una especialización en dibujo manualzada o de ilustración, no, ustedes están haciendo producción de multimedia, y el que quiera, y el que le guste, y el que pueda fortalecerse en dibujo, fortalecerse en diseño de personajes, y sea su enfoque, pues bienvenido. Los otros pues simplemente van a pasar por este módulo, van a aprender unos conceptos, van a aprender a manejar unas herramientas, y los otros ya están ahí como lo otro ya será como un plus para la formación. Sí, yo creo que César y yo, no sé si y Diana, tenemos de las formaciones creo que César los tiene más recientes, porque yo hace rato que no los he vuelto a ver. Tenemos unos videotutoriales de cómo dibujar, de aprender a dibujar figura humana, aprender a dibujar la boca, aprender a dibujar el ojo, aprender a dibujar la nariz, cómo dibujar un pelo, cómo dibujar la expresión del cabello. Y tenemos unos canales muy buenos donde pueden hacer muchos videotutoriales que les permite dibujar así, porque ahora yo estoy dibujando con un mouse,
para donde ustedes puedan dibujar directamente sobre la tableta y tengan buenos herramientas y fundamentos de dibujo, pues van a poder hacer cosas más rápido. Y como pueden ver, miren que estos son vectores, son manchas. Si uno va a esto, esto no es nada, pues esto es una forma, mirenla cómo está, no es nada. Y pueden ver toda la expresión que logra ese brillo ahí. Ya me está diciendo que tiene unas características bien importantes. Entonces, pues no sé qué más quisieran ver. Me parece a mí de pronto explicar un poco el trazo, cómo puedo modificar el trazo para hacer un contorno. Me parece importante dentro de esta explicación. Entonces vamos a dibujar aquí encima, aprovechar que estamos acá. Por ejemplo, esta es una línea. Ahí obviamente, ¿por qué no veo la línea? Precisamente porque está el relleno, pero no está el trazo. Si lo invierto, pues ahí va a haber una línea delgada, ¿sí? Ahora quiero modificar esa línea, pues me voy al trazo, al pan del trazo, y le digo, no, quiero un grosor de 8 puntos, quiero que el remate sea redondeado, quiero que el extremo sea proyectado, bueno, quiero que el vértice sea de unión redondeada. ¿Dónde lo vamos a poder ver? Vamos a cambiar el color para que lo vean. Cuando habla de vértice se está refiriendo a esto. Vamos a colocar aquí otro nodo, y lo modificamos como para que sea más visible. Listo, digamos esta figura que no es nada, pero entonces ahí con el trazo vamos a poder ver, digamos, cuando el vértice es recto, ¿sí ven? Cuando la línea se quiebra, genera un vértice, ¿cierto? Puede ser redondeada o puede ser biselada, ¿sí? Digamos, a mí lo particular muchas veces lo usamos redondeado y el final redondeado, o el final recto, dependiendo del objeto. Es una línea, es un contorno. Ahora, alinear trazado, bueno, ahorita no lo vamos a alinear porque tendríamos que alinear trazo, ¿cierto? Tenemos que alinear con otro respecto a otro, por eso no nos funciona. Esta línea discontinua es esto. En otros programas es más fácil, es más automático, pero aquí pues se hace manual. Entonces digamos que tenemos un guión de 2, un hueco de 0, de 2. No se ve de pronto porque estamos trabajando muy pequeño, ¿cierto? Por eso tenía uno de 12, 8, 12, 8. Entonces podemos crear unas... La ventaja es que mire, podemos como personalizar mucho la línea. Y esto se ve mejor en una línea más delgada. Así podemos ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces miren cómo pueden uno jugar con la línea punteada de Illustrator. Si hay unos más grandes que otros. Y lo que hace él es repetir esos valores. Ahora, que necesitamos, digamos, esto pues casi no, pues puede ser útil dependiendo del fin, de que termine en punta de flecha, de que el otro extremo termine en otro tipo de flecha. La escala, ¿sí? Que es una flecha más que tenga que ver con el tamaño de la línea. El lineal coloca la punta derecha al final del trazado, amplía la punta derecha más allá al final del trazado. O sea, el trazado llega hasta aquí, el último punto, y sobresale la flecha. O que la punta de la flecha termine justo donde termina el trazado. Depende de las necesidades. Y esta ya es la forma de la línea.
Si es una línea que, digamos, no la hice yo con una regla perfecta y una forma de lápiz perfecto, sino que la hice con una pluma, la hice con un estilógrafo, entonces la línea me va a dar un movimiento y algo muy interesante. Digamos, en las líneas curvas se utiliza mucho ese efecto y se ve muy bien, porque en las partes delgadas, en las partes donde entra la curva, parece que se volviera pequeño. Vamos a darle el mismo tratamiento. Cuando yo le doy la herramienta cuentagotas y él coge el elemento, automáticamente me copia todas las propiedades del objeto. Entonces, digamos, ahí se puede ver. Y algo muy interesante para hacer, por ejemplo, como pueden ver ahí, pueden modificar eso. Por ejemplo, cuando necesitan esa textura de cabello, después del C3, si no estoy mal, salió la herramienta para hacer el pelo, para dibujar un pelo. Entonces usted primero que todo dibuja el pelo que necesita, en la extensión y la forma general de cómo viene el cabello. Y luego con esta herramienta separan el nodo y puede agrandar el diseño, puede agrandar pues la forma preconcebida. Y digamos, esto para hacer pelo es muy fácil, porque pudiéramos simplemente empezar a tirar unas líneas que me van a decir de que ese es el pelo, y de esta manera con esta herramienta puedo hacer pelo más fácilmente. Entonces vamos con esta herramienta y donde usted se pare, ahí lo puede ampliar. Digamos, me paro en esta parte de abajo. Ahora puedo ponerle dos tamaños, aquí más grande, más pequeño, más grande abajo, ¿sí? Entonces es mucho más fácil hacer un pelo con esta herramienta que ponérnoslo a hacer con la herramienta de diseño. Pero digamos, es un tema muy extenso, no quiero como extenderme más. Diana ya nos puso ahí unos videotutoriales, la recomendación de César, no sé, pues qué más pudiéramos hablar. Yo creo que al ver los contornos, ¿sí? Al ver lo que es un trazado, que es el borde, que es las dos partes de un objeto plano en un programa de estos, que tenemos un relleno, ¿sí? Tenemos un área de relleno y un área de contorno, ¿sí? El borde. Estos son como dos conceptos como claros dentro del programa, y el poderlos pues manejar e interactuar con ellos dentro de lo poco que hemos visto, pues hay mucho que estudiar y que practicar. Les recomiendo también que hagan ejercicios de que vean este panel, de que vean esta herramienta y de que vean la herramienta busca trazos, que con la herramienta busca trazos que está aquí, o Pathfinder, podemos pues trabajar muchas cosas. No sé qué más sería César y Diana. Sí, Diana. Marco, para recordarles a ellos que desde el 20 hasta el 5 los instructores no vamos a tener acceso a la plataforma, y son los días que vamos a dejar como el cronograma congelado para que las personas que estén atrasadas en evidencias, que pues, en realidad son casi todos los compañeros, tengan el espacio para ponerse al día, ¿sí? No vamos a poder trabajar nosotros, no vamos a poder evaluar las actividades en la plataforma, pero ustedes sí tienen todo el acceso. Entonces, para que aprovechen esos días, recuerden, de este sábado 20 hasta el 5 de julio. ¿Listo? Ese es el espacio que tienen para ponerse al día, aprovechenlo. Si tienen preguntas, aprovechen estos días, lean el material, y de pronto alguna cosa extra, no sé, por Skype o por el WhatsApp, alguna cosa importante de pronto con los instructores. Era eso, Marco, creo que ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Todo muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice César? No,
No, no nada, pues yo simplemente lo dejo pues, hablar a usted ahí y rayar en Illustrator. Ya la otra semana ya me pondré entonces yo a pues a dar la parte de Illustrator que es como el fuerte mío, este programa. También pues mostrarle lo nuevo que viene de Illustrator. Ya el programa va a cambiar mucho para este año y para los años que vienen de adelante. Ya Illustrator va a tener una nueva visualización. Y no, nada más eso, y herramientas nuevas, más poderosas aún. Se va a necesitar un mejor computador, pero bueno, son cosas pues de gajes del oficio de diseñador. Y no, nada más por hoy, pues de mi parte, ¿no? No sé si quieran decirme algo, preguntarme algo. Bueno, pues parece que no hay preguntas, Marco. Entonces daríamos por terminada la sesión de esta noche. Recuerden que las sesiones quedan grabadas, las pueden verificar en el botón sesiones en línea y botón grabación. No, pues muchas gracias entonces a los compañeros y a los aprendices que están conectados. Yo sé que muchos de los que están ahí ya conocen el programa, pero siempre pues hay actualizaciones como dice César, nuevas herramientas, y pues si ya va a cambiar más la forma de visualizarlo, pues mucho mejor de que sigan y que tengan esa oportunidad de poder conocer estos de los avances pues de esta suite, que me parece que es vital para los que están haciendo esta formación. Pues trabajamos con la suite de Adobe. Entonces no, pues agradecerles, creo que está hasta ahí muy claro, y nada, para mí este es un programa que es muy sencillo, muy amigable, y los que lo conocen se quedan con él. He hablado hoy muchas veces del Corel, es como digamos la vieja escuela, lo utilizan mucho en la parte editorial, funciona muy bien, pero definitivamente la gestión de color de este programa es insuperable. Y hay algo más importante, es la compatibilidad con Photoshop, con Flash y con los otros programas de Adobe. Entonces es una ventaja poder tener esto. La idea es compartirles más tutoriales. Tengo unos tutoriales que mezclan Photoshop con Illustrator y se logran pues diseños o efectos o fondos muy interesantes que les puede servir. Entonces nada, pues agradeciéndoles su participación, y espero que compartan cuando ya esté listo este link con los otros compañeros. Igual lo vamos a tener en los canales ya conocidos por ustedes. Entonces muchas gracias y feliz noche.